a todos. Hoy es miércoles, día 4 de mayo. Estamos en la semana tercera del tiempo de Pascua. Y en este día el Evangelio es Juan 6, 35 al 40. Estos días atrás nosotros no lo hemos leído porque ha coincidido con la fiesta de San Felipe y Santiago. Comenzaba la multiplicación de los panes y los peces. Y después de ese hecho maravilloso, Jesús hace todo un discurso que ocupa el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y hoy llegamos, podemos decir, al meollo de la cuestión, ¿no? Jesús continúa, por tanto, ese discurso del pan de vida, donde llama a la fe en él y se ofrece como pan que ha bajado del cielo para cumplir la voluntad del Padre. Así como el pan alimenta nuestra vida temporal, Jesucristo en persona se entrega como alimento de fe para darnos vida eterna. Jesucristo otorga la vida eterna ya en esta vida a quien abre su corazón a Él por la fe. Por esa unión con Él en la fe, celebrada en los sacramentos, recibimos el Espíritu que nos da ya en este mundo la vida eterna que se manifestará plenamente tras la muerte. Esta catequesis de Jesús tiene dos partes muy claras, una que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía propiamente. En la primera afirma: yo soy el pan de vida. En la segunda dirá: yo daré este pan de vida. Ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la gran página de catequesis que el evangelista nos ofrece en torno al tema del pan. Es tan importante que lo leemos en la liturgia varias veces, ¿no? Hoy escuchamos la primera. Repetimos la última frase que nos tocaría haber escuchado ayer, ¿no? Yo soy el pan de vida, que es el inicio de este apartado, que tiene como contenido la fe en Jesús. Se nota enseguida porque los verbos que emplea son el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Hijo y cree en Él. Se trata, por tanto, de creer en el enviado de Dios. Aquí se llama pan a Cristo, no en un sentido directamente eucarístico, sino más bien metafórico. A una humanidad hambrienta, Dios le envía a su Hijo como el verdadero pan que le saciará. Como también se lo envía como la luz o como el buen pastor. Luego pasará a una perspectiva más claramente eucarística, con los verbos comer y beber. El efecto de creer en Jesús es claro. El que crea en Él no pasará hambre, no se perderá. Lo resucitaré en el último día, tendrá vida eterna. La presentación de Jesús por parte del evangelista también nos está diciendo a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía. Somos invitados a creer en Él antes de comerle sacramentalmente. Ver, venir, creer. Para que nuestra Eucaristía sea fructuosa, antes tenemos que entrar en esta dinámica de la aceptación de Cristo, de adhesión a su persona y a su vida. Por eso es muy bueno que en cada misa, antes de tomar parte en la mesa de la Eucaristía, comiendo y bebiendo el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a recibirle y a comulgar con Él en la mesa de la palabra, escuchando las lecturas y aceptando como criterios de vida los de Dios. El que nos prepara a comer y beber con fruto el alimento eucarístico es el mismo Cristo que se nos da primero como palabra viviente de Dios, para que veamos, vengamos y creamos en Él. Así es como tendremos vida en nosotros. Es como cuando los discípulos de Emaús le reconocieron en la fracción del pan,
pero reconocieron que ya ardía su corazón cuando él les explicaba lentamente, pedagógicamente, las escrituras. La Eucaristía tiene pleno sentido cuando se celebra en la fe y desde la fe. A su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Eucaristía, y ambas deben conducir a la vida según Cristo. Creer en Cristo, comer a Cristo, vivir de Cristo y vivir como Cristo, con, su, con sus mismas con sus mismos hechos, ¿no? No miméticamente, no se trata de dejarnos el pelo largo y las barbas y ir con los pies descalzos. Se trata de vivir con sus criterios, como Él vivió. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de San José María Rubio, nacido en Dalías, Almería, el 22 de julio de 1864. Murió en Madrid el 2 de mayo de 1929. Perteneció a la Compañía de Jesús, canonizado por Juan Pablo II y calificado como apóstol de Madrid por el arzobispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay. Hijo de agricultores y el mayor de 13 hermanos, de los que sobrevivieron 6, fruto del matrimonio entre Francisco Rubio Maldonado y Mercedes Peralta Góngora. Vivió una infancia de tradicional marco religioso en el pueblo almeriense de Dalías, hasta que con 11 años se trasladó a la capital para estudiar bachillerato. Un año más tarde, su tío, José María Rubio Cuenca, canónigo de la Catedral de Almería, viendo su vocación sacerdotal, le propuso el ingreso en el Seminario Diocesano de Almería, donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología desde 1876 hasta 1879, que se trasladó al Seminario de San Cecilio de Granada, continuando allí sus estudios de filosofía, 4 años de teología y 2 de derecho canónigo. Es en Granada donde le apadrina y protege su profesor y canónigo Joaquín Torres Asensio, a quien no abandonará mientras viva. Por traslado de su mentor a la capital de España, terminó sus estudios de licenciatura en el Seminario Diocesano de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid, donde es ordenado sacerdote, 1887. Celebra su primera misa el 12 de octubre de este año, en el altar de la conversión de San Luis Gonzaga, de la entonces Catedral de San Isidro de Madrid, diócesis en la que trabajó 3 años como coadjutor en Chinchón y párroco en Estremera. En ambos pueblos se destacó por su extrema austeridad, su catequesis de niños y servicio a los más pobres. Capellán, luego de las religiosas Bernardas, en la Iglesia del Sacramento de Madrid, entonces parroquia de la Almudena, comenzó a señalarse por su actividad en los suburbios de la capital con los traperos y las modistillas. Enseñó además literatura latina, metafísica y teología pastoral en el Seminario de Madrid y actuó como notario y encargado del registro de la vicaría de esta diócesis. Un viaje como peregrino a Tierra Santa y Roma le deja huella indeleble. En este periodo se definía a sí mismo como jesuita de corazón, ya que desde sus tiempos de estudiante de teología en Granada había deseado pertenecer a esta orden, hasta el punto de llegar a ser confundido como tal entre los espectadores anticlericales que organizan el famoso tumulto tras la representación teatral de Electra de Galdós. Fallecido su protector Torres Asensio, logra realizar su viejo deseo de ingresar en la Compañía de Jesús en Granada, donde, tras el noviciado, repasó un año de teología y tuvo una experiencia pastoral en Sevilla, coincidiendo con los jesuitas Francisco de Paula Tarín y Tiburcio Arnaiz,
ambos con fama de santidad. Terminada la tercera probación en Manresa, fue destinado a Madrid, en cuya casa profesa de la calle La Flor Baja residió el resto de su vida. Hombre de carácter retraído y sencillo, de gran caridad e incansable entrega al trabajo, sobresalió como predicador, aunque no por sus dotes oratorias, y como confesor asiduo que provocaba largas colas de fieles, quienes buscaban en él, además, acompañamiento y ayuda espiritual. Pese a carecer de brillantes cualidades humanas que contrastaban con sus compañeros de casa, los académicos de la historia y la lengua, padres Fita y Coloma, su eficacia y fama creció en poco tiempo en toda la ciudad. Se señaló por su amor a los pobres, a los que se adelantaba a socorrer. Desarrolló su obra evangelizadora en pueblos y suburbios. Retomó la obra de las Marías de los Agrarios, iniciada por don Manuel González García, San Manuel González. Fundó y organizó varias asociaciones como la Guardia de Honor del Sagrado Corazón y las escuelas sociales del barrio de la Ventilla, ayudado por los jóvenes maestros Juan y Demetrio de Andrés, conocidos como los mártires de la Ventilla, que morirán asesinados durante la Guerra Civil de 1936. Murió en Madrid el 2 de mayo de 1929, sentado en una butaca de pino después de haber ordenado quemar sus apuntes espirituales. Cuando murió, el arzobispo de Madrid, Leopoldo e Hijo y Garay, lo calificó de apóstol de Madrid y escribió una pastoral proponiéndolo como modelo al clero de su diócesis. En vida se le atribuyeron numerosos prodigios, bilocaciones, curaciones, profecías, videncia. Fue, como hemos dicho, beatificado por Juan Pablo II en Roma el 6 de octubre de 1985 y canonizado en Madrid también por Juan Pablo II el 4 de mayo del 2003. Sus restos son venerados en la iglesia de San Francisco de Borja, en Madrid. El hecho extraordinario considerado como milagro por la Congregación para la Causa de los Santos en orden a su canonización fue la curación de un cáncer de pulmón del jesuita madrileño José Luis Gómez Muntán. Damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de San José María Rubio, el apóstol de Madrid. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. No olvidemos, estamos en el mes de María. No dejemos de acudir a ella.